Gracias. Gracias, congresista Arana. Quedan 2 congresistas en la lista, 3 ahora. Vamos a... Cuestión de orden. Sí. Presidenta, el ministro está esperando, yo creo que deberíamos hacerlo pasar de una vez para que pueda exponer. Y congresista, yo entiendo que el ministro está esperando, lo hice saber al inicio de la sesión. Ustedes han abierto un espacio de debate. En todo caso, si algún señor congresista que ha pedido el uso de la palabra desiste de hacer uso de la misma, entonces desisten la congresista Letona, la congresista Beteta, el congresista Becerril y el congresista Mauricio Mulder. Con ellos terminamos la lista de oradores. Sí les voy a pedir que centren su discurso a lo que es competencia de la Comisión de Constitución, porque si acá vamos a poner elementos que no corresponden, entonces se hace un debate no solamente interminable, sino también improductivo. Congresista Becerril. Gracias, presidenta. En primer lugar, creo que el hecho que uno llegue alguna vez tarde en la comisión no le quita la posibilidad de expresar lo que está ocurriendo, porque en realidad, sí, pues no solamente tenemos a veces solamente esta comisión, así que rechazo ese tipo de situaciones que, bueno. Yo entiendo, presidenta, que hay congresistas que lamentablemente siguen en esta circunstancia donde tenemos que estar unidos todos, defendiendo el foro parlamentario, sigan despotricando contra el Congreso, porque para eso han llegado. Han llegado justamente para crear el caos y la anarquía dentro de este Congreso, porque a río revuelto ganancia y pescadores, y donde la ideología que profesan, lamentablemente ahí, en los sectores donde no hay instituciones, donde no hay un gobierno claro, donde no hay alguien que marque la pauta, ahí es donde ellos aprovechan de las circunstancias, así no nos extraña. Presidenta, respecto a, una vez más, el pronunciamiento del presidente en la amenaza de cerrar el Congreso, yo creo que eso marca exactamente lo que pasa en su gobierno. Hasta ahora no saben qué hacer. No saben qué hacer y su gobierno va a terminar simplemente tratando de ganar popularidad, ganar en las encuestas, simplemente tratando de confrontar al Congreso. Es inconcebible, presidenta, que después de que él llama al diálogo, acuden al diálogo, que vengan nuevamente con esa cantaleta de cerrar el Congreso. Y yo creo que él no tiene la intención de cerrar el Congreso, porque ya lo hubiera hecho, o no tiene el valor de hacerlo. Si él va a salir siempre a decir que lo va a cerrar, que lo haga de una vez, que tenga los pantalones y lo cierre, pero que no siga amenazando al Congreso como lo viene haciendo hasta ahora. No lo vamos a permitir. Y ese pronunciamiento tiene que ser claro. Creo que lo que estamos acá, estamos para defender finalmente el foro parlamentario. Acá nosotros, ninguno, creo yo, nos hemos comprometido, por lo menos en Fuerza Popular, a que sus proyectos sean aprobados en un tiempo perentorio, ni tampoco sin cambiar la esencia que llaman. No nos hemos comprometido a eso. Y si el presidente cree que va a ser al pie de la letra en el tiempo que él dice, entonces que lo cierre ahora mismo, porque eso no va a pasar. Nosotros vamos a legislar de acuerdo a lo que el país necesita, no de acuerdo a lo que él quiere, porque él no es legislador, él está en el Ejecutivo, y que aprenda a respetar, presidenta. Gracias. Gracias, congresista Becerril. Congresista Mulder, para terminar. Presidenta, me pide una interrupción la congresista Letona. Gracias, congresista. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Mulder. Solamente en la línea de lo que propuso el congresista Velázquez Quesquén de hacer un comunicado. Estoy totalmente de acuerdo y siempre lo he dicho, hay que defender la institucionalidad de este poder del Estado, pero creo que también podríamos, aprovechando que está aquí el congresista Galarreta, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores, presentar también un comunicado, una carta a la Unión Interparlamentaria. Gracias. Gracias, congresista Letona. Congresista Mulder. Presidenta, yo no iba a intervenir, pero después de escuchar la intervención de congresistas
comunistas que respaldan el régimen de Maduro, que creen que la contradicción es la única forma de hacer política, respaldar al presidente Vizcarra. Entonces me doy cuenta cuál es la orientación que está buscando el gobierno, prohijándose con quienes son enemigos del sistema democrático y con ellos querer hacer justamente un barrido del sistema democrático. Y entonces, por eso me aventuro simplemente a opinar lo siguiente. En primer lugar, llamar a este Congreso obstruccionista o querer arrinconarlo es porque el propio Congreso también se ha debilitado. Y se ha debilitado porque no han tenido muchos parlamentarios los arrestos suficientes para defender democráticamente al Congreso en su momento. Claro, porque estamos con la espada de Damocles de la disolución del Congreso. Pero este Congreso hace 3 días, o el viernes pasado que tuvimos un pleno, le dio al señor Vizcarra una modificación a la ley de presupuesto que incluye 520 millones de soles para consultorías y 720 millones de soles para publicidad e imagen institucional, incluido el bono de 11.400 soles que todos los vocales supremos, todos los fiscales supremos, los miembros del Tribunal Constitucional ilegalmente se autoasignaron a comienzos de año. Y nosotros, con el voto de una bancada muy grande, que es de oposición, sorprendentemente se les ha santificado eso. Entonces, ¿de qué nos quejamos también? ¿No es cierto? Nos ven débiles y entonces peor se ponen, porque son cobardes. Aquí en el Perú, Presidenta, los que tienen un poco de poder, como el señor Vizcarra, en lugar de enfrentarse valientemente a enemigos fuertes, solo son valientes cuando los enemigos son débiles. Y entonces, como ven que el Congreso hace lo que ellos quieren, entonces por eso es que salen con ese tipo de discursos. Lo que en el fondo representa simplemente cobardía. Porque el valiente se enfrenta contra el valiente. Cuando te enfrentas con un cobarde, pues ahí no tienes valentía, pues ya sabes que vas a ganar, ¿no? Entonces, este Congreso tiene que responderle valientemente al Poder Ejecutivo cuando viene otra vez con este tipo de amenazas. Es impresionante cómo el señor Salvador del Solar, sentado en la silla que está a su mano derecha, Presidenta, viene con discursos de diálogo, de entendimiento, escucha todas las intervenciones de los parlamentarios, sale y declara de que ha sido provechosa su presencia aquí en el Parlamento y que se van a seguir estudiando y elaborando mecanismos de entendimiento entre los parlamentarios y el Poder Ejecutivo a efectos de que la reforma política tan mentada salga. ¿No es cierto? Y después el presidente de la República dice, o hacen la esencia o disuelvo. Eso es inaceptable, pues, ese tipo de juego contra nosotros. Pero seamos fuertes, pues. O sea, mantengamos una posición decidida. No tengamos a algunos congresistas que después, a la hora de los loros, terminan votando, ya no saben cómo, o se van yendo, o se van debilitando, pues. Y eso es un reclamo que hay que hacer a la bancada mayoritaria, sin duda alguna, porque es la mayoritaria, pues es la que ha tenido el peso suficiente y se ha ido desmoronando. Entonces, las posiciones principistas hay que fijarlas. Mi bancada tiene 5 votos y los 5 votamos en contra de esa confianza. ¿Y por qué? Porque no confiamos en este gobierno. Los que han votado a favor de la confianza, bueno, tendrán que defender los fueros con los que hemos votado en contra de no permitir la interpretación de la llamada esencia o del hecho mismo de que se pueda considerar que un voto de confianza lo voy a interpretar como que no fue de confianza. ¿Dónde dice eso la Constitución? El señor Vizcarra no lee la Constitución, ni la ha leído, ni la sabe. Y evidentemente entonces viene con ese tipo de bravatas. No puede haber una disolución si es que no se le han negado 2 votos de confianza, y no se le ha negado el voto de confianza. Un voto en verde mayoritario no es un voto que él pueda interpretar como que se le vulnera la confianza. Sus representantes aquí no pueden venir a decir ese tipo de cosas porque en el fondo están cometiendo una infracción constitucional al alentar una interpretación que no existe en la Constitución. No está sujeta a interpretación la votación del Parlamento, y menos aún cuando es tan clara de determinar verde es sí y rojo es no. Ahí no hay interpretación medianas. Y si hubo un voto de confianza, no puede interpretarse como que no es de confianza. Eso es golpe de Estado. ¿Qué va a hacer el señor? ¿Va a venir y va a poner los tanques acá? Seguramente el cura Arana no se atrinchará. Yo sí me atrinchero, porque yo sí tengo votos. Los cobardes que se vayan nomás. Seremos algunos cuantos los que nos quedaremos aquí a atrincherarnos, Presidenta, pero no podemos permitir un golpe de Estado. No podemos permitir de que se quiera meter tropas acá para sacar a rastras a los parlamentarios que han sido elegidos en un proceso democrático. Así que eso lo tiene que saber el señor Vizcarra. Tiene que ser absolutamente claro nuestro mensaje en el sentido de demandar que por lo menos
lo mínimo de funcionamiento de la democracia sea garantizado por el presidente de la República y que aprenda de la historia. Porque si él toma ese tipo de decisiones en medio de la multitud, en medio de los apoyos que le dan las empresas encuestadoras, cuyos cuentos él se los cree, pero los demás peruanos no, entonces que lea la historia y que vea cómo terminan los que hacen golpe de Estado. Gracias, presidente. Gracias, congresista Mauricio Mulder. Señores congresistas, les pido su atención, por favor. El día 12 de junio del 2019 se remitió el oficio 1769, mediante el cual se le comunica al señor presidente del Congreso el acuerdo tomado por la Comisión de Constitución en el sentido de solicitarle que ponga al voto la reconsideración planteada sobre la votación del dictamen que propone incorporar en el Código Penal el delito de financiamiento de origen delictivo para las organizaciones políticas con la finalidad de viabilizar el debate del predictamen del proyecto de ley 4199 presentado por el Poder Ejecutivo. Esta comisión, a través de la presidencia, también asumió la posición de votar la reconsideración, pedir la cuestión previa para que retorne a comisión y así hacer posible el debate del proyecto de ley sobre financiamiento. Pero es de conocimiento público, especialmente de esta comisión, que la reconsideración planteada continúa en la orden del día. El señor presidente del Congreso hizo caso omiso al pedido público, al pedido escrito, al acuerdo de la comisión que se lo solicitaba. En ese sentido, señores congresistas, pido que la comisión acuerde solicitar al presidente del Congreso que, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 49 del reglamento del Congreso, modifique el decreto de presidencia que amplía la legislatura con agenda fija a fin de que consigne la reconsideración sobre la votación del dictamen que propone incorporar en el Código Penal el delito de financiamiento de origen delictivo para las organizaciones políticas. Señores congresistas, este pedido tiene como finalidad viabilizar el debate del predictamen del proyecto de ley 4199 presentado por el Poder Ejecutivo. Los señores congresistas que estén a favor, los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado por unanimidad. Señores congresistas, se ha pedido en esta comisión elaborar y remitir un pronunciamiento al Poder Ejecutivo con respecto a los hechos que se han debatido ampliamente acá. Los señores congresistas que estén a favor de la elaboración, obviamente después de presentar y consensuar el texto, que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado con el voto en contra de los señores congresistas Glave y Arana. Señores congresistas, voy a dejar para el final el debate con respecto al pedido de plantear una demanda de competencia. No, la demanda de competencia estoy dejando. Conste el voto en contra también del pronunciamiento del congresista Gino Costa. Orden del día. El pedido ha sido aprobado por mayoría. Orden del día. Presentación del señor Vicente Ceballos Salinas, ministro de Justicia y Derechos Humanos, del señor Fernando Tuesta y el señor Fernando Tuesta de Soldevilla, expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. En un segundo momento tendremos la presencia de los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE. Vamos a suspender brevemente la sesión a fin de que acuda a la comisión el señor ministro de Justicia, Vicente Ceballos Salinas, y el señor Fernando Tuesta de Soldevilla. Con 7 minutos, entonces breve receso para el ingreso al hemiciclo principal del ministro de Justicia Vicente Ceballos y también de Fernando Tuesta, quien fue presidente de la Comisión de Alto Nivel para la elaboración de los proyectos de reforma política. Hoy van a discutir, van a conocer su posición con respecto al proyecto, van a sustentar, recordemos, ¿no?, el proyecto que tiene que ver con la inscripción y cancelación de las organizaciones políticas. Asimismo, se va a dar la opinión técnica de los proyectos de ley 482, 1475, 1879, 2213 y 4188, mediante la cual se propone la inscripción y cancelación de organizaciones políticas, ¿no? Y también las iniciativas, los proyectos del Partido Aprista, el Frente Amplio, Alianza para el Progreso y del Poder Ejecutivo, obviamente. Recordemos que previamente se aprobó por mayoría elaborar un texto que se va sobre el pronunciamiento sobre las recientes declaraciones del presidente de la República. Juan Bolaños Llanos, de la OMPE, quienes concurren a esta sesión con la finalidad de presentar la posición respecto a la materia que nos convoca relacionada a organizaciones políticas. Ellos harán uso de la palabra en el momento que les corresponda.
A menos que haya alguna posición en contra, haríamos la invitación de los señores para que también nos acompañen a la sesión. Si no hay, entonces, señores funcionarios, también que por favor los funcionarios de la OMPE y el jurado acudan a esta sesión. Bien, entonces ahí vemos al ministro de Justicia, Vicente Ceballos, a Fernando Tuesta, quien fue presidente de la Comisión de Alto Nivel para los Proyectos de Reforma Política. Saludan a la presidenta de la comisión. También van a ingresar funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE, quienes van a dar su opinión sobre los proyectos mencionados, tanto de las agrupaciones políticas como el APALA, el Frente Amplio y Alianza para el Progreso, como obviamente se va a debatir el proyecto del Ejecutivo sobre la inscripción y cancelación de organizaciones políticas. Se trata del segundo proyecto, ¿no? El primero ya fue aprobado dentro de la cuestión de confianza. Previamente hubo un debate, críticas a las recientes declaraciones del presidente de la República, ¿no? Con respecto a la esencia de los proyectos presentados. Es más, se ha aprobado que se va a elaborar un pronunciamiento con respecto a esas declaraciones. Asimismo, se va a solicitar, se va aprobado solicitar, ¿no? Para que regrese a la Comisión de Constitución el proyecto que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos. Reiniciamos la sesión dando la bienvenida al señor Vicente Ceballos Salinas, ministro de Justicia y Derechos Humanos, al señor Fernando Tuesta de Soldevilla, presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, y en su oportunidad daremos la bienvenida a los señores funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE. Dejo en el uso de la palabra al señor Vicente Ceballos Salinas, ministro de Justicia y Derechos Humanos, a fin de que presente la posición del gobierno con relación al proyecto de ley sobre organizaciones políticas. Señor ministro, tiene usted la palabra. Presidenta, señores parlamentarios, tengan ustedes muy buenos días. Agradecer por el espacio que nos brinda para poder sustentar el proyecto de ley 4188 presentado por el Poder Ejecutivo y relacionado al tema de la inscripción y cancelación de organizaciones políticas. Debo manifestar que este proyecto de ley es parte de un conjunto de 12 proyectos, de los cuales 13 tenían carácter de reforma constitucional. Sin embargo, esto ha quedado reducido a 3 proyectos, 2 de ellos también de reforma constitucional, sustentado en este último espacio de la cuestión de confianza y que ustedes han tenido a bien tributarla. Agradecer por la oportunidad, que aunque se ha atendido el primer proyecto que ya fue aprobado, relacionado a impedimentos para ser candidatos, y ahora, dentro de los compromisos asumidos, pasamos a abordar un proyecto también de suma importancia, relacionado, como reitero, a lo que es inscripción y cancelación. Debo mencionar asimismo que la invitación del doctor Fernando Tuesta Soldevilla de sobremanera la reconocemos, porque él ha presidido una comisión de alto nivel impulsada por el Poder Ejecutivo, quienes han tenido a bien durante un periodo de 60 días alcanzar las distintas reformas, pero a su vez también estas han sido tomadas por el Poder Ejecutivo y nos han servido de insumo sustantivo para poder bosquejar el proyecto que finalmente ha sido puesto a vuestra consideración. Por favor, la primera. Sí. Un grave dilema en el cual está inmersa la vida política partidaria en el país es la definición de por qué adherentes y por qué no militantes o afiliados. Un grave dilema que hemos tenido especialmente en estos últimos años, en la lógica de cómo fortalecer, de cómo consolidar, de cómo darle mayor dinámica a los partidos políticos, entendiendo que los partidos políticos es la columna vertebral en la cual descansa un sistema democrático y fundamentalmente lo que es la institucionalidad que a través de esta diversidad de proyectos estamos proponiendo fortalecerla. Los adherentes
de un tiempo a esta parte se han convertido meramente en firmantes, y firmantes que habilitan lo que es una primera fase, cual es aceptar la inscripción de un partido político. ¿Cuán diferente resulta la presencia de militantes o afiliados, que son los que van a realmente darle vida política a los partidos en sí mismos? Es decir, participan, desarrollan activismo, tienen actividad política partidaria, y no solamente está centralizado en Lima, sino en todas las latitudes de la geografía nacional. Un segundo aspecto también que es necesario observarlo es la imposibilidad de determinar la veracidad de las firmas. Y aquí un concepto que seguramente con mucha claridad lo dirá el señor Tuesta, es que qué rol juega la OMPE o qué labor realiza la OMPE respecto a las firmas. La OMPE a lo que únicamente se inscribe es a validar, y lo que no significa darlos por verdaderos, porque obviamente la OMPE no es un ente perito, ¿no? Simplemente hace un contraste y si hay unos elementos parecidos los da por válido. Y esto realmente resulta oportuno mencionarlo, porque hasta hace poco inclusive una de las últimas agrupaciones político-partidarias inscritas, Podemos con propiedad, ha estado sujeta a fuertes contravenciones y observaciones por la suplantación de las firmas. Un tercer elemento es por qué la propuesta que estamos alcanzando no regula los llamados comités, sean estos provinciales y distritales, como lo propone la ley vigente. Y la respuesta es bastante clara, porque se le está entregando autonomía a los partidos políticos para de manera discrecional puedan decidir en qué lugares deben tener comités distritales, provinciales, regionales, como corresponda, y el número de ellos. En este caso, la ley era quien lo determinaba, decía, ¿no? En 1/3 de las provincias y en 2/3 de los departamentos del Perú deberían instalarse los comités. O sea, es decir, una imposición de la ley. La propuesta no es que está excluyendo ni eliminando los comités, no. Lo que está pretendiendo es que los partidos políticos u organizaciones de carácter regional tengan la total autonomía para poder dilucidar la pertinencia de estos, en qué regiones, en qué provincias o en qué distritos. Pasamos a la siguiente, por favor. Siempre es necesario acudir a un contraste de experiencias que se dan en todo tipo de latitudes. En este caso estamos recogiendo experiencias muy cercanas a nosotros, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay, ¿no? ¿Cuál es el número o porcentaje de adherentes que se requieren para una inscripción y en qué circunstancias los partidos políticos se procede a su cancelación? Vamos a citar 3 casos de los 6 reseñados, ¿no? En el caso de Argentina se requiere el 4% del total de inscritos en el registro de electores para la inscripción. Y en lo que respecta a la cancelación, tiene que haber superado el 2% del padrón en las 2 últimas elecciones nacionales, pero de manera sucesiva, ¿no? En el caso de Chile, se requiere ser el 0.5% de afiliados que hubieran sufragado en las últimas elecciones de diputados en cada una de las regiones para poder acceder a lo que es su inscripción. Y en el caso de la cancelación, 5% de votos válidos en elecciones de diputados en 8 regiones o en 3 regiones contiguas. En el caso de Colombia se requiere 50.000 firmas, es con una cifra redonda, e igualmente haber obtenido no menos de 50.000 votos. Esto entre la diversidad de experiencias que estamos contrastando del derecho comparado. Solamente recalcar que en el caso nuestro, en el Perú, se requiere superar el 4% de los votos válidos de las últimas elecciones generales en el país, pero en la condición de adherentes. La pregunta sería, ¿no? ¿Por qué se oscila entre 4 o el 1.5% o el 0.5%? La Convención de Viena, que es el espacio que reúne a nivel internacional a los grandes politólogos y a su vez también los grandes debates en materia electoral, sugiere que como media el 1%. La siguiente, por favor. Insisto una vez más en los adherentes y los afiliados, ¿no? O sea, vamos a intentar hacer una disgregación legal porque, valgan verdades, la norma en sí misma no nos propone una definición. Como adherentes, la ley 28094 nos señala que no propone vínculo de pertenencia con la organización política cuya inscripción se solicita. Esto, una vez más, ratifica que el adherente simplemente acude a dar soporte en una fase preliminar, cuál es su firma para la inscripción, después una desvinculación total.
Y la misma ley lo dice de manera más clara, ¿no? La adherencia solo tiene por objeto la inscripción del partido político. En lo que respecta a los afiliados, la misma ley también lo intenta precisar, ¿no? Implica la pertenencia a un partido político. Miren la diferencia. En un lado la adherencia no genera mayor vínculo y en el otro el afiliado sí implica pertenencia. Y para ello debe cumplirse los requisitos establecidos en el estatuto y obviamente que el partido pudiera previamente aceptarlo. La siguiente, por favor. Quizás esta sea la parte más destacada de la propuesta que estamos poniendo a vuestra consideración, ¿no? En el proyecto de ley alcanzado, el 4188, estamos sugiriendo que se eliminen los requisitos de adherentes y los comités provinciales y que más bien cada partido está obligado a publicar y que sea de libre acceso lo que es el padrón de afiliados. Y hemos mencionado antes, los adherentes meramente se suscriben al acto de la inscripción y esto va a ser sustituido por lo que es los militantes. Y allí ponemos también a renglón seguido, en la diapositiva que está puesta a su consideración, que para el caso de la inscripción de un partido político, sí, correcto. Congresista Mulder, una interrupción. Presidenta, aprovechando justamente ese tema, se dice, los partidos están obligados a publicar su relación de adherentes, de relación de militantes. Pero esa es una obligación que ya existe. Sin embargo, esa ha sido monopolizada por el Jurado Nacional de Elecciones, que establece que solo ellos pueden acreditar la existencia de un militante o la adhesión de un militante con un partido político, con lo cual ellos se toman la atribución de calificar si ese militante puede entrar o no puede entrar o lo que fuera. Es más, ellos han determinado, pues son a través de reglamentos, ¿no? Súper burocráticos, por aquí está el señor Rodríguez Patrón, que seguramente me está escuchando, súper burocráticos, que establecen que los partidos políticos tienen que presentar su padrón ante el Jurado Nacional de Elecciones, la OROP, solamente entre enero y marzo. Si usted tiene un afiliado que ingresa al partido en junio, tiene que esperar hasta el marzo del año siguiente. Por ejemplo, nosotros tenemos ese problema en este momento. Vamos a tener un congreso en octubre, estamos abriendo un proceso de inscripción para que se incorporen un grupo de jóvenes, pero no podemos, porque hasta el próximo mes de marzo, porque el Jurado Nacional de Elecciones así lo ha decidido, no se sabe por qué lo ha decidido, y entonces ellos son los dueños del padrón electoral de los partidos. Entonces, aquí deberíamos hacer, simplemente trasladar a que los partidos, como usted bien señala, sean los responsables de publicar su relación de militantes y punto. El jurado la podrá acopiar, pero no puede ser que una entidad pública determine, que en el fondo los partidos políticos son entidades privadas, quién es militante y quién no es militante. Entonces hay que hacer también modificaciones en función de evitar la burocratización de la vida política de los partidos. Gracias. No, y es más, permítame. Sí, ministro, antes de eso le damos la bienvenida al jefe encargado de la OMPE, el señor Elar Juan Bolaños Llanos, que ya nos está acompañando en la mesa, y a la funcionaria designada por parte del jurado, la doctora Jessica Clavijo Chipoco, que estoy segura está tomando nota de las observaciones que se plantean y en su oportunidad podrán absolver también los cuestionamientos que acá se propongan. Ministro, continúe, por favor. No, solamente quiero profundizar la observación hecha por el congresista Mulder, porque este Parlamento aprobó una norma que durante el último año, antes de las elecciones, no se puede acudir a modificaciones en materia electoral. Y nos pareció pertinente, porque en pleno proceso no vas a cambiar las reglas de juego, ¿no? Sin embargo, también, persistiendo en la coherencia, también nos parecería pertinente, lo dejamos como sugerencia, porque finalmente es esta comisión quien va a deliberar y aprobar en su momento la propuesta normativa, es cómo evitar, y que ha sido una observación que le he recogido de distintos parlamentarios, ¿no? Cómo evitar que haya una especie de exceso directriz, tanto de la OMPE como del Jurado Nacional, que genera cierta anarquía normativa, porque para nosotros aparentemente nos quedamos con la ley orgánica, ¿no? Pero vienen aparentemente leyes de desarrollo, de complementación, y no viene una, o sea, no viene una diversidad. Entonces, creo que quizás pase porque la ley proponga los candados necesarios y lo precise con mucha claridad lo que significa cuál es la ley y cuál es lo que puede escapar de la ley. ¿No? O sea, yo lo dejo esto simplemente como una observación complementando lo dicho por el congresista Mauricio Mulder, ¿no? Ahora, el padrón de afiliados. Los partidos políticos, para poderse inscribir, estamos proponiendo
que deben tener un mínimo de 0.075% de ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones nacionales. Y en el caso de las organizaciones políticas regionales, estamos proponiendo que sea el 1% de ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones regionales, poniendo como mínimo 1.000. Y este es un solo caso que lo vamos a explicar